¿Esto qué va a ser? Bueno, esto va a ser la suma de alfa más k menor o igual a m de constantes C alfa, constantes CK, por la transformada de Fourier de menos i parcial t a la k por menos i derivada de x a la alfa por u. Vean que en particular estoy tomando en cuenta ecuaciones parciales complejas, ¿no? Como Schrödinger. ¿Sí? ¿Qué hice aquí? Nada más usé el hecho de que la transformada es lineal, ¿no? Bueno, fíjense que esto es igual a la suma sobre alfa más k menor o igual a m de c alfa ck menos i parcial t a la k por menos i al módulo alfa, ¿sí? Por la transformada de Fourier, ¿okay? Y vamos a, aquí ya le quito lo espacial de alfa x de u, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Fíjense, ahí intercambié, aquí hice un intercambio de aquí para abajo, hice un intercambio de derivada con integral. Cambié la derivada temporal por la integral que aparece en la transformada de Fourier, ¿no? Porque, o sea, aquí me dice, saca la transformada de Fourier de todo esto. Entonces, es la derivada de lo que sea a la k. Pero aquí le estoy sacando, ¿sí lo ven? Entonces, estoy usando el hecho, por eso le pedí a la función que sea suficientemente suave también en t. Ajá. Como para que este intercambio de derivada con integral salga. ¿Ok? Entonces, no son hipótesis triviales. ¿Ok? ¿Va? Y esto es igual a la suma de alfa más k menor o igual a m de c alfa ck, ¿okay? Por menos i parcial t a la k, y a esto ya le puedo aplicar las fórmulas de interacción que ya tenemos tanto para funciones en la clase de Schwartz o para distribuciones temperadas, que son menos i a la alfa por i por xi a la alfa por u transformada como función de xi y de t, y esto es igual a 0, ¿sale? Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. Llegamos a que la suma de alfa más k menor o igual a m de c alfa ck de menos i a la k por xi alfa por la parcial t de k, de orden k, de u pico de xi, t es igual a 0. Y a esto le ponemos 2. Okay. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué le hace la transformada de Fourier a una ecuación diferencial parcial? Convierte el problema diferencial parcial ¿a qué problema? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Fíjense, para cada... Aquí estoy derivando, pero respecto de t, la xi no pela. Xi está fija, ¿no? Para cada xi, ¿esto qué es? Esto es una ecuación diferencial ordinaria en t. Entonces, ¿qué le hace la transformada de Fourier espacial a una ecuación diferencial parcial lineal con coeficientes constantes en variable espacial y temporal? La transforma en una infinidad de ecuaciones ordinarias. Cambias un problema en ecuaciones diferenciales parciales por una infinidad en problemas en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Uno por cada xi. ¿Sí? La xi es una constante, es un parámetro, mejor dicho. ¿Ah? Bien, déjenme anotar eso. Entonces,
obtuvimos para cada xi en Rn una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? En t, en la variable t mayor a 0, que además es lineal, que es lineal, ¿ok? Y con coeficientes constantes. ¿Sale? Ahora, notemos que 2, ¿okay? Ese de acá, es lo mismo que el polinomio evaluado en xi con menos i parcial de t aplicado a u xi, u pico en xi, t igual a 0. ¿Okay? Dense cuenta que es exactamente, vean, cada una de estas indica que hay una derivada, ¿no? Porque acuérdense que esto por esto es una derivada, nada más que está transformada, ¿sí? Ahora, estas formulitas de interacción siempre me sacan un factor de i o menos i, por eso no es menos i por xi, no, porque una te saca un factor, entonces cuando lo aplican, por eso le puse al principio p en menos i de x, para que cuando apliquen la fórmula de interacción se vaya este i con el que queda y les quede, digamos, la variable xi. Entonces, ¿cómo encuentran en general el polinomio? ¿Cómo encuentran la ecuación transformada? Simplemente donde diga en la ecuación diferencial menos i por esto, cualquier operador de estos, al alfa, cambien esto por xi. Y en lugar de operar derivando, operan multiplicando. Así de fácil se encuentra, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es el chiste de que sea una ecuación diferencial parcial lineal con coeficientes constantes? Que siempre tiene una solución, ¿sí? Pues podemos encontrar una solución a 2 para cada xi. En Rn sin el 0. Vean que xi igual a 0 de hecho es una singularidad. Entonces, el caso xi igual a 0, quién sabe si tenga solución. Es una singularidad de esta ecuación, ¿no? Porque si xi es 0, todo se anula. O si quieren despejar la derivada de orden mayor, tienen que dividir por el xi que esté multiplicando. Pero eso quiere decir, le estás metiendo una singularidad a la ecuación, ¿no? Dividir por xi, pues es en particular dividir por 0, entonces traería una singularidad, ¿va? Entonces, voy a hacer un ejemplo, un primer ejemplo, vamos a hacer otros, pero este es un clásico. Ejemplo 1 es la ecuación de calor. ¿Okay? Y vamos a tratar el problema de Cauchy global. Ya están familiarizados con esta ecuación porque se las puse en un par de tareas. ¿Okay? U de t de x, t menos a cuadrada, esto va a ser una constante, por el laplaciano espacial. No le voy a estar poniendo el x, siempre entiéndase que todos los operadores vectoriales de cálculo vectorial
son espaciales, ¿sí? Aquí, espérenme, déjenme ponerla más compacta. U de t de x, t menos a cuadrada por Laplaciano de u de x, t espacial, igual a 0. Entonces, ya deben saber, la ecuación nunca se pone solita, se pone dónde estás, dónde la quieres resolver. La x la queremos resolver en todo el espacio, queremos solución en todo el espacio y queremos solución para todo tiempo t. Por eso se llama problema de Cauchy global. Esperas encontrar solución o quieres ver si hay solución para todo tiempo t. Aquí siempre va un conjunto abierto, porque la ecuación diferencial solamente se puede satisfacer en abiertos, porque los operadores derivadas se satisfacen en puntos interiores, ¿sí? Y luego lo acompañamos en este caso con una condición inicial, por eso es problema de Cauchy, como en ordinaria, ¿sí? U0 de x, esta va a ser mi condición inicial y esta va a estar en Rn, ¿va? Entonces ya lo saben, ya se los he mencionado y lo deben haber investigado cuando hicieron la tarea de calor. La condición inicial, U quiere decir densidad o distribución de calor en Rn. ¿Qué estás pensando en Rn? Pongan n igual a 1. N igual a 1 es una barra arbitrariamente larga, ¿okay? En el que el diámetro de el diámetro de la sección transversal de la barra es arbitrariamente pequeño comparado con la longitud, ¿ok? Como para que nada más haya una dimensión espacial, porque estamos poniendo n igual a 1. En R2, si piensan en R2, estarían pensando en un plano arbitrariamente grande, un pedazo de lámina arbitrariamente grande, en el que la altura, el grosor, es arbitrariamente pequeño comparado con el tamaño, las dimensiones del área de la lámina. ¿Okay? Y así pueden pensarlo. Si piensan en la barra arbitrariamente larga, U0 quiere decir cuál es la distribución de temperaturas inicial. ¿Ok? Me dice, si tú mides aquí la temperatura en este punto, ¿okay? En x igual a 0, la distribución U0 de x da tanto valor, la temperatura está. La mides aquí, está. ¿Sale? Entonces tienes una distribución de temperatura inicial, ¿va? Y lo que modela la ecuación de calor, chequen algún libro de eso, cómo llegar a esta ecuación. Lo que modela es, la pregunta que contesta es cómo evoluciona esta distribución inicial para todo tiempo t. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle a este problema 1. ¿Ok? Entonces, suponemos que para cada x en Rn, U, ya saben, debe estar, vamos a suponerla primero C1, ¿ok? Sobre todo R más cerrado, y que para cada T positivo U en T pertenece a la clase de Schwartz o a S, porque ahí es donde tenemos transformada con todas sus propiedades, ¿no? Porque fíjense, ¿para qué quieres transformar? O sea, si tú resuelves esto, vas a encontrar la solución para la transformada. ¿Y de qué te sirve eso? Ah, pues que si utilizas el teorema de inversión, ya tienes una fórmula para U. Pero necesitas aplicar teorema de inversión. ¿Y dónde es que tenemos teorema de inversión? En S' o en S. ¿Sí? Entonces, también suponemos que U0 está en S' o igualmente S. ¿Sí? Entonces,
tomando transformada en X, es decir, U pico de xi-t, en este caso va a ser la transformada de U como función de x, t. ¿Okay? En este caso obtenemos, y aquí podemos usar la formulita que les di hace rato directamente, o en este caso es fácil, ¿no? Es ut pico de xi, t más a cuadrada por la norma de xi al cuadrado, ¿ok? Por u pico de xi, t igual a 0, ¿no? Porque tomé la transformada de esto, intercambié derivada temporal con transformada, por eso me quedó derivada parcial de la transformada. Y luego la transformada de esto, pero hay que usar mis formulitas de interacción, ¿sí? Entonces me sale un menos i, siempre me va a salir, por eso se me hace más, y todas estas se intercambian por, me salen factores de xi i al cuadrado, los sumo todos y me queda la norma euclidiana al cuadrado. ¿Va? Y también voy a transformar la condición inicial, por eso es que también necesitamos que la condición inicial tenga suficiente regularidad, esté en S' o esté en S. Este problema le ponemos 2. Pues ahora ya ven, se ve más claro que esto es un problema en ODS. Ajá, para cada xi. ¿Ok? Entonces, para cada xi, en Rn, 2 es una ecuación diferencial ordinaria de la variable t. Y está facilísima. ¿Quién es su solución? Porque además es de qué orden? Es de primer orden. ¿Ok? Recuerden que aquí la xi es constante. Entonces lineal. ¿Ok? Y es la derivada temporal es igual a menos la función por este factor. O sea, la solución es una exponencial, ¿no? Entonces la solución es U0 de xi por e a la menos a al cuadrado de xi cuadrada t. Aquí siempre ocurre el efecto Clark Kent, porque todos los grupos que he tenido nunca le dan, nunca saben cómo resolverla, ¿no? Porque no dice, pero vean, esto es x punto igual a beta x igual a 0, ¿eh? Ahora sí ya queda clarísimo cuál es la solución, ¿no? Pero es el efecto Clark Kent. Esta ecuación es exactamente esto, ¿eh? Entonces, vean que para cada xi esto es una constante, ¿eh? Entonces a este le puse 3. La solución a mi problema, ¿cuál será entonces? Pues ya resolviste, ya tienes la transformada. Entonces ¿cómo recuperas la u? Ah, pues eso va a ser la transformada inversa en la variable espacial de todo esto, de u0 pico de xi por e a la menos a cuadrada xi al cuadrado por t. ¿Ok? Siempre y cuando que ocurra que u0 de xi por e a la menos a cuadrada xi al cuadrado por t, esto esté en S' o en S, ¿no? O sea que hay que estar cuidando todo, ¿ok? Porque otra vez, aún suponiendo que sí, que esto esté en S o S' y que no sé qué, el producto quién sabe si esté. Esto de aquí, fíjense, aquí estamos haciendo más un cambio de parámetro. Cuando yo aplico transformada inversa, ahora la t ya no me importa. Aquí la t era la variable, la xi es el parámetro. Aquí, para recuperar, la t es un parámetro y la xi es la variable, porque es aplicar transformada inversa.
O sea, integras respecto de xi, si fueran funciones. Entonces ahora la variable es xi y esto es un parámetro. ¿Va? Esta función como función de xi, pues es una gaussiana. Ya sabemos que está en la clase de Schwartz. Entonces la única pregunta que queda es si esto está en la clase de Schwartz o si esto es una distribución. No puede ser distribución temperada. Bueno, sí puede porque esto ya es función. Esto es o una distribución temperada o es una función en la clase de Schwartz. ¿Okay? Entonces, para que nuestro método jale, ¿qué quiere decir? Que tienen que imponerle a U0 que sea eso. Por eso estamos suponiendo esas condiciones. Que U0 esté en la clase Schwartz, o sea, distribución temperada. Para que este producto esté bien definido. Pues es una gaussiana, o sea, está en la clase Schwartz, y aun cuando esto fuera una distribución temperada, el producto está bien definido. Entonces, por teorema 8, porque fíjense, ¿cómo resolvemos esto? Pues tenemos que calcular la transformada inversa a un producto. ¿Ok? O sea, este es producto de transformadas. El teorema de convolución me dice qué forma tiene un producto de transformadas. Viene de una convolución, ¿no? Entonces hay que aplicarlo. Entonces, por teorema 8, si U0 pertenece a S', entonces U de X, T es igual, y utilizo la fórmula del teorema 8, pero despejando 2pi, despejando el producto de transformadas, por E a la menos A cuadrada, Xi cuadrada por T, todo esto transformada inversa, convolución con la U0 de X. Ahí estoy usando el teorema de convolución, ya sea distribucional o el clásico. ¿Sí? Ahora, la transformada inversa de la gaussiana ya la conocemos, ¿no? Entonces, ya la hemos calculado. Entonces, recordemos que E a la menos B por la norma de X al cuadrado transformada es 1 entre 2B a la n medios por E a la menos Xi al cuadrado sobre 4B. Ese cálculo ya lo habíamos hecho. ¿Okay? Y en este caso, nuestro B, ¿quién es? Pues va a ser este, ¿no? A cuadrada T. ¿Ok? No, más bien, porque esto es la variable Xi. ¿Ok? Más bien, 1 entre 4B va a ser A cuadrada por T. ¿Sí? Y en este caso, tenemos que A cuadrada T va a ser 1 entre 4B. Entonces despejamos la B y esto es 1 entre 4A cuadrada por T. ¿Ok? Entonces, E a la menos A cuadrada Xi cuadrada por T transformada inversa, según la fórmula, esto es 2B a la n medios por E a la menos B por la norma de X al cuadrado, y según esto es 1 entre 2A cuadrada T a la n medios por E a la menos X al cuadrado sobre 4A cuadrada T. ¿Okay? Y sorpresa, apareció el kernel de Poisson que ya trabajaron en la tarea. Entonces ya tenemos quién es la solución. Por lo tanto, U de X, T es 1 entre 4pi, aquí me faltó, 4pi A cuadrada T a la n medios por E a la menos X al cuadrado sobre 4A cuadrada T
convolución con la U0 de X. ¿Ok? Y esta fórmula en principio es válida en S'. Entonces la dejamos así, porque en S' esto no tiene por qué ser una integral. Pero si ustedes les dieron condiciones para que U0 sea una función, entonces, si U0 es una función, concluimos que U de X, T es 1 entre 4pi a cuadrada t a la n medios por la integral en Rn de e a la menos x menos y al cuadrado sobre 4a cuadrada t por U0 de y. Esa es la solución. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Sí, supusimos una cantidad de hipótesis muy pesadas, que o está en la clase Schwartz, que está en la clase de distribuciones temperadas, pero aún así obtuve la fórmula esta que conocen, y en la tarea yo les di condiciones muy simples para U0. Les dije pues que sea continuo de soporte, y con eso probaron que estaba bien definida la solución, ¿ok? Probaron que convergía, que satisfacía la condición inicial, ¿no? La solución era C infinito además. Entonces dices, oye, no necesitas tanta hipótesis para U0. No, la verdad es que no. Entonces, esa es en parte la ventaja. Uno, en transformar de Fourier, para hacer la cuenta siempre tiene que suponer que ocurre lo mejor. Cuando obtienes esto y enuncias tu teorema, no vas a decir, si U0 está en la clase de Schwartz o es una distribución temperada, ocurre esto. No, aquí verificas cuáles son las mínimas hipótesis para que se satisfaga esta fórmula, para que esto sea solución, y esas ya las tienen y están en su tarea 1 o tarea 2, no me acuerdo. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí, ¿ok? Ahí está. Ahora lo interesante, nada más una observación rápida, en la tarea les pedí la interpretación de esto. Esto me dice, fíjense cómo esta solución, si U0, digamos, esta es la gráfica de U0. U0 tiene esta forma. ¿Ok? Es como si ustedes pusieran un soplete en este punto en la barra. Ajá. ¿Qué me está diciendo la solución que pasa? Con que U0 sea positiva en una pequeña región, o incluso en un punto, con que sea positiva en un solo punto, esto ya es no negativo. De hecho, esto ya es estrictamente positivo. Esto es estrictamente positivo en todos lados. Entonces, la gráfica para cualquier tiempo positivo de la solución, si este es U0, la gráfica de la solución, U al tiempo, digamos, T1, X, ¿cómo se vería? Pues ya es estrictamente positiva en todos lados. ¿Qué pasó? Que esto se transmitió a todas las posiciones con velocidad infinita. ¿Por qué con velocidad infinita? Porque con que el tiempo sea positivo, si t es epsilon, o sea, muy muy pequeño, muy cercano a cero, ya esto es positivo. Entonces esto es una violación a la relatividad general, ¿no? Bueno, ahí le dejamos. Gracias.